En este caso, vamos a hablar de uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia, que tiene que ver bellísimo con la zona de Puerto Madryn, la península Valdés, que recibe las visitas todos los años, la visita migratoria de la ballena franca austral. Y en los últimos días fueron noticia nacional porque se conoció que alrededor de 13 ballenas se encontraron sin vida en la costa y en las playas de esa zona de la Patagonia Argentina. De la península de Valdés. Bueno, entonces para eso vamos a tomar contacto con quien nos va a brindar más información acerca del tipo de conservación. ¿Cómo hay que proteger a estos animales? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Si es algo que ocurre siempre o se debe a alguna situación anormal que provocó la muerte de estas ballenas? Vamos a conversar con Mariano Cironi del Instituto de Conservación de Ballenas. Buen día, Mariano, ¿cómo andas? Hola, Mariano, buen día. Hola, buen día, también desde Córdoba ahora. Bien. Mariano, contanos qué pasó con las ballenas en Chubut, en la zona de Península Valdés, Puerto Madryn, destino donde uno va a observar a las ballenas. Bellísimo, claro, uno de los mejores destinos para disfrutar de la Argentina. ¿Qué es lo que sucedió con la muerte de estas ballenas? Sí, bueno, recién anunciaban que eran 13, veo que ahora lo han actualizado a 15, son 15 efectivamente hasta ahora las ballenas que hemos registrado muertas. Importante decir que estas son ballenas adultas o juveniles, las que han muerto. Y bueno, es un evento inusual porque es raro que sucedan tantas muertes en tan poco tiempo, estamos hablando de que sucedieron más o menos en una semana. Veníamos registrando una mortandad más o menos normal para la temporada, con algunas crías muertas. Tengamos en cuenta que Península Valdés es un área de cría, entonces es normal que cada año alguna de las ballenas que nacen también mueran. Pero en este caso se está dando esta mortandad de adultas y de juveniles, lo cual es bastante inusual. ¿Y a qué se debe esta mortandad de estas 15 ballenas? ¿Qué puede ser lo que ha generado esto? Estamos trabajando principalmente sobre la hipótesis de las mareas rojas. Las mareas rojas se conocen así a las floraciones algales nocivas. Esto son floraciones de algas, microalgas, que forman parte del fitoplancton, que normalmente cuando comienza la primavera se alargan los días, aumenta la temperatura del agua, y también si el agua tiene suficientes nutrientes, se dan estas floraciones de algas en las que proliferan, y estas algas naturalmente producen biotoxinas. Son toxinas naturales como las que puede producir, por ejemplo, un hongo venenoso, en este caso producidas por algas, y bueno, como están flotando en el agua, las ballenas comienzan en esta época a filtrar el alimento, que en el caso de ellas es el zooplancton, formado principalmente por unos crustáceos pequeñitos llamados copépodos. Se alimentan de copépodos allí en la península cuando comienza la primavera, e ingieren junto con los copépodos también estas floraciones de algas y entonces se intoxican. Las mareas rojas son conocidas para muchas personas porque también afectan, por ejemplo, a los bivalvos, como los mejillones, las cholgas. Entonces una persona que coma mejillones, por ejemplo, que contengan estas toxinas, puede también intoxicarse, y si esa intoxicación es muy fuerte, incluso puede producir la muerte. Así que hay que tener cuidado también en estas situaciones para la salud de las personas. Mariano, para conocer la dimensión de la gravedad del hecho, ¿no? Porque uno dice 15 ballenas y uno tiende a preocuparse, hasta a partir de una ballena muerta uno ya se preocuparía. Cuando uno menciona 15 parece un número alto. La verdad que desconozco, desde el lugar del desconocimiento te pregunto a vos entonces, ¿es un número alto o está dentro de los parámetros que ocurren de manera usual? Más allá de que mencionabas vos que fue inusual por el corto plazo en que se ha dado este registro. Sí. Primero, a ver, tratemos de ponerlo justamente en perspectiva. Una ballena muerta no es para preocuparse. Tengamos en cuenta que las ballenas son animales, generan mucha sensibilidad. A mí, por supuesto, me la generan, a mis colegas que trabajamos con ellas. No nos gusta ver una ballena muerta en la playa, pero una ballena muerta en una población de 6.000, como se estima que hay en Península Valdés, no es un problema. Sí es una tristeza, pero bueno, es diferente a verlo como un problema para la especie. En este caso, lo inusual es la cantidad de ballenas en un periodo de tiempo tan corto. Y además, lo que nos preocupa es que estas floraciones algales nocivas comienzan a ser cada vez más frecuentes y más intensas. Hay un estudio reciente que se publicó hace poquito
que un análisis que se hizo, lo hicieron colegas, sobre los datos de mareas rojas de los últimos 40 años en el mar argentino, y desde la década del 80 a la década de los 2010, esas floraciones se han quintuplicado, es decir, hay 5 veces más hoy que hace 4 años. Entonces es un proceso que estamos viendo con mayor frecuencia, con mayor intensidad, y no sabemos hasta dónde puede comenzar a afectar a la población de ballenas. No habíamos registrado nunca un caso de 15 ballenas adultas muertas en apenas una semana o un poquito más. Entonces es algo totalmente inusual y no sabemos hasta dónde puede continuar. Bien, ¿preocupa la situación, Mariano? Preocupa por esto que les digo, porque la frecuencia de las floraciones algales nocivas está aumentando. Y me interesa en este caso decir por qué se estima que están aumentando, y tiene que ver con, por un lado, el aumento en la temperatura del mar producido por el calentamiento global, y por otro lado porque las algas necesitan nutrientes para reproducirse, y esos nutrientes están llegando al mar, a los mares del mundo, no solamente Eso te iba a preguntar, Mariano. El panorama que vos me estás describiendo es que han incrementado las algas. Es lo mismo que está sucediendo y que sucede hace años, por ejemplo, en todo lo que es la parte del Golfo de México, la parte de Playa del Carmen, de Cancún, en donde las algas florecen en determinada época del año. Sí, claro. Y también es algo que sucede para quienes vivimos en Córdoba muy familiarmente en el lago San Roque. Esto es un cuerpo de agua dulce, pero es algo similar. Es decir, el agua en el mundo está recibiendo nutrientes de manera artificial, y esos nutrientes están proveniendo, por ejemplo, de líquidos cloacales maltratados, de vertidos de industrias maltratados también, del filtrado de los fertilizantes, por ejemplo, en las zonas de cultivo, esos fertilizantes que tienen mucho nitrógeno, mucho fósforo, y drenan a los ríos, y de los ríos llegan al mar. Entonces, esto es el producto de actividades humanas mal planificadas y mal realizadas, que están teniendo un impacto sobre, en este caso, el ambiente marino. Mariano, ¿y estas biotoxinas de las algas que están proliferando en el último tiempo en el mar argentino, en la zona del sur, afecta también otro tipo de animales marinos, como pueden ser, no sé, lobos marinos o bueno? Sí, efectivamente no afecta solamente a las ballenas. Hay registros bien contabilizados de efectos de las floraciones algales nocivas sobre pingüinos, sobre gaviotines, sobre lobos marinos, como vos mencionás. Es decir, afectan la cadena trófica porque las microalgas estas, una vez que ingresan, por ejemplo, al cuerpo de peces filtradores, de esos peces pequeños se alimentan otros peces más grandes, y de esos peces más grandes se alimentan, por ejemplo, aves como los pingüinos, otros mamíferos como los lobos marinos. Entonces las algas, con sus toxinas, se van bioacumulando, magnificando, como se llama, y a medida que van pasando por la escala trófica, por cada eslabón de la cadena alimentaria, van teniendo su efecto tóxico también. Y así es como llegan también al ser humano. Una persona, como decía, que se alimenta, que come cholgas o mejillones, también se puede intoxicar. Mariano Cironi, estás residiendo en Córdoba y estás a cargo de la dirección científica del Instituto de Conservación de Ballenas. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas está gracias. bueno. No, la verdad fuiste muy claro para tomar dimensión, porque como vos mencionás, una muerte, una ballena genera tristeza, pero no necesariamente tiene que significar preocupación. 15 en una semana... 15 en una semana ya es otra cosa, sí, ¿no? Claro, ahí sí genera preocupación. Es así. Tal cual. Además, bueno, en el caso de los individuos que mueren, también déjame decir esto, nosotros conocemos a los individuos porque tenemos un programa de fotoidentificación, entonces conocemos 4.100 ballenas individuales, de las cuales conocemos historias de vida, algunas las conocemos desde hace más de 50 años, entonces por eso también a nosotros nos genera esto. De paso, aprovecho para invitar a quienes nos escuchan a adoptar una ballena. Tenemos un programa de adopción. Quienes quieran colaborar con el trabajo que hacemos pueden hacerlo adoptando una ballena a través de nuestro sitio ballenas.org.ar, el Instituto de Conservación de Ballenas, y de ese modo sumarse a la conservación y a la protección de las ballenas de una manera más activa. Ballenas.org.ar. Muchísimas gracias, Mariano. Que tengas lindo día. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes también. Buenos días.